Hoy vamos a seguir con la clasificación de variables. Estuvimos viendo las cualitativas, las cuantitativas y estuvimos viendo cómo interpretarlas, cómo representarlas. Vamos a seguir en esa línea. Vimos cómo se calculaban las medidas de tendencia central, vimos también cómo se calculaban las medidas de dispersión. Hoy vamos a ver las medidas de forma. Bien, las medidas de forma son básicamente dos: la asimetría o el coeficiente de asimetría, que se calcula simplemente con la distancia a la media al cubo partido ponderada por n, partido n, y dividido por la desviación típica al cubo. Este valor que recibe el número de asimetría, cuando lo calculemos, pues puede tomar varios valores. Si toma el valor próximo a cero, pues tenemos una situación simétrica. Como podéis ver, aquí pues más o menos están todos los valores los mismos valores a izquierda y a derecha de la media. Si nos salen valores distintos de cero, pues podemos tener estas dos situaciones: que haya más valores a la izquierda o más valores a la derecha, que estén diferentemente distribuidos, que haya más distancia. Hay unas colas, todos estos de aquí están más alejados, este está mucho más alejado que este. Son situaciones asimétricas. Y entonces cuando calculemos nuestro coeficiente de asimetría, pues no nos va a dar cerca de cero. En más medidas de forma está la concentración, que se mide a través del coeficiente de kurtosis. Nos mide cómo están concentrados los puntos. Bien, el cálculo es más o menos sencillo. Es la distancia a la media a la cuarta partido n, partido la desviación típica a la cuarta, menos 3. Muy bien. ¿Cómo representamos, cómo interpretamos los resultados de la kurtosis? Pues si nos sale un valor mayor que 0, le llamaremos una situación que es leptocúrtica. La variable es leptocúrtica porque están uniformemente distribuidos. Más o menos están todos los espacios entre los valores que aquí hay, pues son más o menos el mismo. Si nos sale igual a 0, será mesocúrtica. Eso significará pues que los extremos están un poquito más separados, y a medida que me voy acercando a la media, pues están más apretujados. Y si me da un valor menor que 0, le llamaré platicúrtica. Eso significa que los de los extremos están muy alejados y los valores centrales están muy pegaditos. A medida que nos vamos acercando, nos pegamos mucho a la media. Esa sería una forma de describir la forma que tiene la variable. Bien, por último vamos a calcular percentiles. Vamos a conocer lo que son los percentiles. Los percentiles son muy importantes. Los percentiles están presentes en descriptiva, en probabilidad, en inferencia, y van a ser muy útiles para toda la asignatura, así que conviene entretenerse en este apartado. Bien, vamos a dar primero la definición del percentil de orden Q. Percentil de orden Q es el valor de la variable que deja tras de sí el Q% de los datos. Bien, se supone que estos han sido ordenados de menor a mayor previamente, o bien, si no, no tiene ningún sentido el ordenarlo, el calcular el percentil. Hay que ordenarlos, de forma que los más pequeñitos queden a la izquierda y los más grandes a la derecha. Vamos a analizar esta frase, porque esta frase es difícil, sobre todo si la ves por primera vez. Lo primero que vamos a resaltar es que es un valor de la variable. Por tanto, si es un valor de la variable, tenemos aquí la variable, los que menos valen en la variable. Si es la altura, pues aquí están los más bajitos y a este lado los más altos. El percentil de orden Q es un valor de esta variable, por tanto tomará las unidades de la variable. Si son edad, pues serán años. Si es índice de masa corporal, pues será kilogramos partido metro cuadrado. Si es consumo de colesterol, pues miligramos día, o como se quiera poner las unidades. Bien, lo segundo es que deja tras de sí el Q% de los datos. Por tanto, por debajo dejará el Q% y por encima 100 menos el Q%. Bien, hasta ahora no hemos hecho nada. Hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido una representación gráfica y una descripción de las variables, una descripción de lo que es el percentil, una definición.
pero no hemos calculado nada. Si queremos calcular percentiles, tenemos que apoyarnos en el teorema de Tales. El teorema de Tales, yo creo que todo el mundo lo habrá visto en EGB o bueno, cuando eran pequeñitos. Simplemente nos dice que los triángulos que son proporcionales, ¿no? Y viene a recoger esa idea de proporcionalidad. Lo mismo da que yo divida la distancia entre A, C, entre A' y C', que divida la distancia entre A y B y entre A' y B', que es lo que nos pone aquí. A', B' partido AB es lo mismo que AC, AC. Básicamente, o BC, BC. Básicamente es lo mismo. Bien, pues partiendo de este teorema vamos a intentar hacer el siguiente ejercicio. Vamos a calcular el percentil del 90% para el índice de masa corporal de 15 personas. Aquí tenemos las 15. Si os fijáis, están ordenadas. Vamos a poner los pasos. El primer paso es ordenar los datos, que ya lo tendremos. Lo segundo es calcular la posición. Es mediante la fórmula n más 1 por q partido 100. ¿Por qué n más 1? ¿Por qué n más 1? Bien, simplemente es porque el porcentaje va de 0 a 100. Sin embargo, normalmente se empieza a enumerar los números, enumerar los casos con el caso 1, el caso 2, el caso 3, no el caso 0. Entonces, para que coincida con el porcentaje, que el porcentaje empieza de 0 a 100, pues se pone un más 1 y entonces pues ya tenemos solucionado la papeleta. Bien, en nuestro caso sería n más 1 por 90 partido 100, nos da 14,4. Si nos acordamos de cómo numerábamos los datos, era x sub 1, x sub 2, x sub 3, nuestro valor o nuestra posición, que mejor dicho, el valor de la posición en la que estamos interesados es el valor de la posición 14,4. La posición 14,4 está entre x sub 14 y x sub 15, posición 14 y posición 15. Luego va a ser un valor entre 29 y 31. Bien, vamos a calcular ya el percentil. Voy a poner aquí el teorema de Tales para que no se nos olvide. Y voy a intentar hacer una representación. Bien, en amarillo hemos representado los valores y en verde las posiciones. Recordar que entre la posición 14 y la posición 15 es donde está el 14,4, que es la posición que nosotros estamos interesados. La posición 14 corresponde al valor del índice de masa corporal, es decir, la persona que ocupa la 14ª posición tiene un índice de masa corporal de 29 y para el que ocupa la posición 15 un valor de 31. Bien, pues nosotros estamos interesados precisamente en calcular este valor que queda en medio. Recogiendo otra vez el teorema de Tales, pues simplemente tendríamos que esta distancia menos dividido esta distancia es la misma que esta distancia dividida entre esta distancia. Es decir, el percentil del 90% menos 29 dividido 14,4 menos 14 va a ser lo mismo que 31 menos 29 dividido 15 entre 14. Simplemente es la sustitución del teorema para el caso concreto que nos ocupa. Bien, operando un poquito, sustituyendo, tenemos que 14,4 menos 14 da 0,4, 15 menos 14, 1, lo que simplifica bastante la operación, y simplemente trabajaríamos hasta despejar y nos haría 29,8 kilogramos partido metro cuadrado, ese percentil del 90%. Eso está muy bien para calcularlo, pero el ir todos los días haciendo triangulitos no es muy sencillo, muy eficaz. Vamos a intentar hacer unas fórmulas, a convertir esto en una fórmula. Bien, vamos a calcular el percentil de orden Q, un percentil del Q% para n elementos, es decir, en plan abstracto, no sabemos ni cuántos n hay, ni ese Q cuánto vale exactamente, sino el percentil de orden Q para los que sean. Bien, los pasos serán ordenar los datos, calcular posición y calcular percentil. Vamos a recobrar otra vez la idea del teorema.
calculamos la posición, y al calcular la posición tenemos que nos va a salir un valor i, f, es decir, i va a ser la parte entera y f va a ser la parte fraccionaria. Al igual que antes, con el teorema de Tales, vamos a representar lo que ahí pasa. Estamos interesados en la posición i, f, i más f. Se puede expresar de las dos formas, i, f o i más f. La posición i más f está entre la posición i y la posición i más 1. Estaría entre dos valores, siempre está entre dos valores. Porque f es la parte fraccionaria y la parte fraccionaria siempre es más pequeñito que 1, por tanto está siempre entre i y i más 1. Bien, por tanto tenemos esta situación. A la posición i le corresponde los valores x sub i, y a la posición i más 1 le corresponden los valores x i más 1, y por tanto a la posición i más f le corresponde el percentil que nosotros estamos interesados. Si actuamos de la misma manera que antes, tendríamos que esta distancia dividir esta distancia es la misma que esta distancia dividir esta. Por tanto, el percentil de orden q menos x sub i partido i más f menos i va a ser lo mismo que la distancia entre x sub i más 1 y x sub i dividido entre la distancia que hay entre i más 1 e i. Esto es bastante sencillo porque fijémonos que las i's se anulan en la ecuación y por tanto nos quedaría esto. Es mucho más sencillo. Simplemente despejando el percentil de orden q y una mera destreza matemática, pues nos sale que el percentil de orden q, pasaríamos esto multiplicando y esto sumando. Nos quedaría que esa sería la fórmula que a partir de ahora ya podremos aplicar cuando nos pidan el percentil de orden q, simplemente siguiendo los pasos: ordenar, calcular posición, calcular percentil. Y lo más importante, recordar que cuando calculamos la posición lo dividimos en la parte entera y en la parte fraccionaria para obtener como referencia dónde se encuentra la posición i, f. Bien, pues esto ha sido toda la clase de hoy.